Les voy a mostrar lo que es todo el balcón de aquí de Ciudad Campeche. En una carrerita voy a irme corriendo. Entonces, pues para ir viendo todos los paisajes y a la vez comentando cosillas de la vida. Aquí es donde inicia esta carrerita y va la pista para allá. Buenos días. Va la pista para allá y yo le tanteo que más o menos ha de tener unos 7 kilómetros de largo todo el tramo. Pero bueno, vamos a ver todo el paisaje. Es lo bonito de a veces correr, porque así se avienta uno al natural, los paisajes, a cualquier parte que vaya, que se vaya. En este caso ando aquí en Campeche, corriendo aquí por todo lo que es el malecón, y vamos a recorrer de lado a lado este camino. Estamos aquí en la zona que no es dorada de Campeche. Y vamos para donde está la zona dorada. Aquí hay, en este lugar, en este tramo, hay pescadores. Ahí se ven las lanchas. Desde aquí salen a sacar los alimentos que pues aquí todos luego nos andamos comiendo. Estas playas fueron por donde anduvo Cristóbal Colón deambulando, explorando, con el fin de dejar las tierras para todos los que tenían que venir, todos los que querían venir a colonizar. Y aquí anduvo Cristóbal Colón inspeccionando estas tierras. Vino Cortés, tenían que andar aquí. Cortés vino desde 28 años después de que llegó Colón allá a la isla Haití. Debieron pasar 28 años para que los que andaban buscando tierras, nuevas tierras, pues encontraran estas. El primero que vino fue Bernal Díaz del Castillo.
con Juan de Grijalva. Apenas está saliendo el solecito. Y es que lo agarré de este lado. Está el sol a un lado mío, pues para que no me diera de frente, porque ya ven que si la toma el lago de frente, pues sale el video muy borrascoso, a lo que así todas las cosas salen iluminadas. Hago esto porque me fascina correr y a veces participo en carreras, más que principalmente me ha gustado correr maratones de 42 kilómetros. Pero como que pues con eso de la pandemia todo se apagó y ahorita pues para volver a correr un maratón hay que prepararse. Y luego también la edad ya cuenta, yo tengo 64 años. Entonces pues ya no es muy fácil para mí correr distancias largas. Pero no importa, hay lo que pueda. Si me puedo aventar estos supuestos 7 kilómetros u 8 aquí, pues en realidad es muy poquito, porque hay mucho manglar al lado de la playa, del malecón, ¿sí? O sea, se ve bonito el paisaje y es lo que uno va disfrutando a través del recorrido. Y es que lo más agradable que hay aquí en Campeche, digo, como en otras ciudades, es que tiene su malecón por donde pues uno puede ir disfrutando de la orilla del mar. Aquí en Campeche puede venir uno a ver muchas cosas, arqueología, historia de varias cosas, historia de la misma ciudad y de este malecón, la catedral, que casi hasta como una particularidad que tiene la catedral, y yo creo que por eso la han dejado así, toda negruzca, debido a que el agua le chorrea, casi como le fueran a salir hierbitas esas que salen las piedras cuando escurre el agua. Y mucha gente se viene aquí a correr también, a recrearse. Es una actividad en la que
no se puede faltar cuando se viene a visitar un lugar. Hasta para eso hay que levantarse temprano y andar disfrutando desde la mañana todo lo que pues uno puede ver, lo que uno se puede encontrar. Como se ve, ya más o menos se está entrando a la zona más turística de este puerto. Vamos a seguirle. Este video pues sí va a ser un poquito largo, pero lo voy a dividir en 2 o 3 partes, porque luego no tiene caso hacer un video larguísimo donde yo voy a dificultarme más la vida de estarlo editando por lo pesado que es, y aparte pues nadie va a poder ver un video tan largo, así que alguien puede agarrar un cachito de lo que voy a publicar y pues a lo mejor ya con eso se va a sentir agradecido. Y aquí les voy a presentar la historia. Estoy dejando la parte de atrás de esta ruta del malecón y vamos para adelante. Y sí, les digo, aquí se pueden disfrutar muchas cosas como ruinas arqueológicas, fuertes, cosas de la revolución, de la colonia. Por ejemplo, en el centro está un museo que expone muebles y accesorios de tiempos de la colonia. Y es que tiene mucho que ver aquí porque, como les digo, fueron las primeras tierras de Mesoamérica que por las donde vino a explorar Bernal Díaz del Castillo. Ya ven que Bernal Díaz del Castillo, junto con sus otros capitanes, se dice que los nativos los corrieron, que eso era por que eran medios feroces. Pero la verdad es que cuando llegas a una tierra y quieres imponer tus costumbres y tu doctrina, es lógico que la gente no acepte eso, porque si se tiene alguna creencia, pues cómo va a llegar una persona extraña y rápidamente cambiar mis imágenes. Pues no, eso no se va a poder.
Nada más que dice Cortés, deben que es mentiroso. Dichosos los que le creen que nomás llegaba a un pueblo y les hablaba de su señor rey y del santo papa y de su gran religión que tenían, y dice que luego cambiaban, así voluntariamente, casi se arrodillaban. Pues ¿quién canijos le va a creer eso? Y hasta el mismo Fray Bartolomé de las Casas dijo eso, que no era posible de que alguien, cuando tenga una religión y se le quiera imponer otra, pues no lo va a aceptar, porque pues no. Nosotros mismos vemos entre nosotros aquí como a veces somos muy dados al fanatismo también, de que si yo soy católico y luego llega un evangélico cristiano a hablarme de su palabra que él tiene de Dios, pues no puede ser así, a no ser que yo ya traiga muchos problemas existenciales de toda índole, y entonces sí, a veces por la esperanza de que me vaya mejor en la vida, pues tengo esa esperanza de que a ver si cambiando de religión me va mejor. Entonces, pues todo lo que decía Cortés, que inmediatamente los caciques de México, ya ven que entró por Zempoal y ahí dice que los adoctrinó y que inmediatamente se arrodillan a su religión. Pues esto más bien yo lo entiendo como que los obligó, los sometió, porque pues es lo mismo que les digo, no cualquiera así de fácil va a dejar una creencia, y más si ya la tiene proveniente desde muchos milenios antes. Entonces eso que afirma Cortés, pues son puras mentiras. Y de hecho, cuando se lee los libros de Cortés o de Bernal Díaz del Castillo, en realidad lo que debe uno de hacer es analizar lo que uno está leyendo, y en realidad pues allí, como Cortés y Bernal Díaz del Castillo ya escribieron su experiencia ya cuando estaban ancianos, pues ya fue muy fácil de armar una historia falsa, de inventarle cosas. De hecho, hasta se ve la contradicción que hay entre los escritos de uno y otro. En primero, que si Bernal Díaz del Castillo hace su historia, pues muchas cosas no las analiza y las dejó pasar, y cosas que dan completamente señales de que lo que decía era pura mentira. Lo mismo Hernán Cortés. Hasta cuando hacen la lucha, según allí antes de llegar a Tlaxcala, donde estaba Jicotecatl gobernando, ahí dice Cortés que se enfrentó a una gran multitud de indios
y eran como unos 5,000. Eran como 5,000, según eso. Y pues ellos no pasaba de ser unos 600, posiblemente más, supuestamente con los indios que les proporcionaron los caciques. Y pues según Cortés armó una muy grande batalla ahí con todos los nativos de Tlaxcala, y que eran muy feroces, ferocísimos, pero aún así con esos 600 hombres que él traía, y 600 son muchos, con eso los venció, que porque los nativos se asustaban. Y Bernal Díaz del Castillo va mucho más allá, más allá de lejos. La contradicción, resulta que en ese mismo lugar dice Bernal Díaz del Castillo que eran tantos que pues allí sí ya iban a ver casi la muerte, pero pues no, siempre los hizo Dios, los hizo triunfar delante de 50,000 hombres. Imagínense nada más, 50,000 hombres luchando contra 600. La verdad es que pues sí es mucha la diferencia en el cálculo. No sé si lo hicieron porque a lo mejor ya casi morían de ancianos, a lo mejor ya no tenían memoria, pero no, eso nunca se olvida. Lo que ellos intentaron fue hacer historias maravillosas, y hasta los dos querían quedar en el libro en las historias que había en ese tiempo, en las historias de Amadís, porque hasta el mismo Cortés se refiere a dichas historias y cuenta que pues él así veía su aventura aquí en México, y tenían muchas ganas de entrar en los cuentos de Amadís, nada más que pues ahí lo que pasó fue que al dueño de la serie de los cuentos de Amadís pues agarraba verdaderamente héroes que de hecho hasta eran muy amorosos con los necesitados, los ayudaban. De hecho, las luchas que hacían los personajes era con el fin de sacar a los pobres adelante, y pues Cortés no fue así. Hernán Cortés fue un delincuente que tuvo que valerse de la inocencia de los nativos para armar sus falsedades. Es muy lamentable lo que hizo, y además lo que es peor, es muy lamentable cómo todo mundo lo ha divinizado casi. Antes, ahorita ya hay más razonamiento sobre lo que se hizo en la conquista y en la colonia. Por eso es que ya están, y muchos ya ni lo quieren tomar en cuenta. Bien, por ejemplo, ya está el capitán Barbarroja, ahí tiene su monumento, y es que lo están recordando porque vino aquí a Campeche a conquistar Campeche. Los ingleses y los franceses fue el primero, de tierras americanas, y ahí le tienen
no hallaban cómo su hacerlo, por eso tenemos ahí monumento para estar recordando Iba quiénes fueron los que Barbarossa, quien llegaron es uno de los que no por se vez recuerda, primera a estos lugares, que vinieron a y sigamos corriendo. tratar de invadir Campeche. Son algunas cosas de hace tiempo. Es que me detuve aquí tantito porque pues aquí es la parte más céntrica del malecón y es a donde mucha gente viene a recrearse por las mañanas y pues más por la noche. Ahí está el lugar donde hacen el espectáculo de la danza de las aguas de las fuentes. Ahí en ese lugar hacen el espectáculo y es muy bonito, como puede verse. Y así, claro que pues lo que hoy tenemos aquí pues es el resultado de todo lo que pasó en el principio. Pues los cambios son buenos, y más si la humanidad tiene que evolucionar en la historia. Mucha gente que vivía en Europa, cuando se supo de aquí de el gran continente, como lo llamaba Platón, bueno, él no lo llamaba así, lo llamaba un egipcio de la ciudad de una ciudad de Egipto, y Platón lo extrajo de la historia escrita de otro pensador y otro historiador que ahorita no recuerdo su nombre, pero es muy común, que más o menos fue contemporáneo de Homero. Fue Homero, pues el de la Ilíada, Homero el de la Ilíada, pues él es por el tiempo de unos 800, más de 800 años antes de Cristo. Imagínense, era apenas cuando la Grecia se estaba consolidando como nación, y pues el mismo Homero tuvo que hacer un libro para dar identidad a los griegos, ya que estaban completamente divididos en diferentes sectas, en diferentes ideologías. Es decir, había tantos dioses como grupos raciales allí en Grecia, antes de que surgiera la Unión Griega. Había tantos dioses que, pues por eso cuando Homero hace la Ilíada, casi la hace con el fin de hacer que la gente de cada secta, de cada horda o de cada pueblo se conformara con tener un semidios, y él pone a Zeus como el principal dios de todos los dioses que cada pueblo tenía. Y la Ilíada, pues eso es lo que da a entender, la Ilíada y la Odisea es lo que dan a entender que lo que le preocupó a Homero fue unificar a la Grecia por una religión única, que era la religión de Zeus, que manda a todos los dioses, que gobierna sobre todos los dioses, y allí con Zeus es
que Grecia se comienza a solidificar como un pueblo único y pues según Platón los atenienses eran la raza superior, porque hay que hacer notar que Platón habla mucho de raza superior, o sea, considera que el hombre está dividido en niveles de superioridad, y Platón él mismo se considera un ser superior por ser ateniense, y ese es desgraciadamente lo que la gente comenzó a manejar conforme los pueblos se iban adentrando o dejando una historia atrás de ellos mismos, porque pues posiblemente sea hasta unos 10,000 años que comenzó la historia que hoy tenemos, esta historia globalizada. Ya ven que por ejemplo el Rig Veda nos habla del Vishvakarman, y ese Rig Veda es, como quien dice, el primer dios de la India, y de ese dios es lo que se vino formando el pueblo hindú o indio. Y de allí, pues de esa historia se ve como los primeros sacerdotes, los primeros religiosos, pues se ve claramente cómo tratan de enterrar la historia de los primeros hombres, del hombre principio. Es decir, el hombre principio pues es el hombre que proviene desde la Atlántida, por decir. Es el hombre que sobrevivió a la Atlántida y que luego tuvo, por su experiencia ya vivida en la Atlántida, pues debió considerar, aceptar que no era nada ante la naturaleza. Entonces comienza el canto a la naturaleza, el respeto a la naturaleza. Y así, en el paraíso, por eso en las escrituras, en el Génesis, pues se habla de un paraíso que hubo. Todos los pueblos hablan de un paraíso, el mismo Rig Veda o la literatura hindú, pues ellos hablan, por ejemplo, ya ven Vishnu recostado en el océano, esperando que las aguas bajaran. Esto quería decir que pues hubo un diluvio que enterró toda la tierra del planeta, y que por lo tanto no podía habitarla hasta que bajaran las aguas. Y ahí está representado Vishnu, precisamente teniendo de cama a la serpiente de 1000 cabezas. Y bueno, esa serpiente pues eran los sacerdotes que iban a manejar toda la historia del mundo y toda la historia humana, y a manejar la vida y la conciencia de cualquier gente. Y pues a esa serpiente se le pone como las 1000 cabezas, porque con el mismo Vishnu ella se iba a extender. Y es que pues si lo interpretamos de otra manera, pues vemos como, por ejemplo, cuando Cortés o cuando Colón llegó a América, tenía por fuerzas que traer sacerdotes que pues en realidad traían la misión
de cristianizar, de hacer extensa la religión, más extensa de lo que tenían, y pues entierran, esos mismos sacerdotes entierran la vida de los indígenas, no quieren saber nada de la historia de ellos, esto para no tener vestigio de que más allá de la historia que conocemos había un hombre principio, pero por ejemplo aquí en América esto no se puede ocultar, ya que los pueblos originarios como los tarahumaras, los zapotecas, los pueblos mije, los mayas, todavía hasta conservan su dialectos, su lengua de aquellos tiempos, y si hubieran tenido una religión como tanto lo pregonaron los frailes malévolos, seguramente todavía hasta vendrían practicando esa religión ancestral, aún decapitando hombres, sacándole las entrañas, así como decían el Bernaldez del Castillo y Hernán Cortés, porque en verdad eso no se puede olvidar, así como no se ha olvidado el dialecto, los dialectos ni otras costumbres, como por ejemplo el juego de pelota, todavía sobreviven. El juego de pelota, a pesar de que lo prohibieron, que porque era satánico, pues aún así sobrevive, pero claro que se ve que el juego de pelota pues es un deporte sano, que nada tenía que ver con rituales macabros, pero los historiadores de hoy todavía andan empeñados en afirmar que los nativos eran pura gente feroz, casi inhumana, y si eso hubieran sido, yo les aseguro que ni siquiera hubieran dejado entrar a Cortés y a toda su flota, y de hecho hasta darle el poder de dividirlos, porque hasta les daban de comer, los acogían con todo respeto. ¿Cuál gente feroz? Lo mismo cuando entró a la Tenochtitlan, se ve como Moctezuma lo acoge y le brinda estar allí todo el tiempo que quieren la Tenochtitlan, y lo único que hizo Cortés fue estar allí para estarlos estudiando, y se dio cuenta de que pues no había ningún peligro, toda la gente era bien pacífica, y por eso hasta los tuvo que masacrar ahí delante de ellos mismos, y ni aún así, o sea, los tuvo que masacrar ahí delante de ellos mismos, como fue el caso de la explanada de Cayacat, cuando danzaban ahí. Asesinó a más de 2000 señores que danzaban, y ni así siquiera los gobernantes y todo el pueblo se alzó. Si se hubiera alzado, no hubiera quedado nada. Ya ven que cuando Hernán Cortés salió huyendo de ahí de la Tenochtitlan, porque pues sí, de verdad ya los aztecas estaban pues ya enojados porque les estaban matando a sus familias. Los aztecas pues los corrieron de allí, y de hecho los hubieran podido acabar completamente, pero pues los pueblos aztecas eran más sentimentales con sus muertos, tenían muchos sentimientos humanos, y en lugar de irlos a seguir, prefieren ir a
prefieren ir a atender a sus heridos y a enterrar a sus muertos. Y pues ahí se ve claramente que los pueblos aztecas no tenían nada que ver con eso de la ferocidad. Como les vuelvo a repetir, si feroces hubieran sido, no hubiera quedado Cortés ni los poquitos hombres que traía para contarlo. Pero pues es que Cortés, según era muy valiente, y así dándosela de que era como el héroe de los cuentos de Amadís. Él dice que se le echaban encima y que, bueno, pues sí se le echaron encima, pero de todas maneras los nativos tenían muchas cosas en su contra, que no eran feroces, sino solamente se estaban defendiendo. Eran gente muy pacífica y pues no les gustaba andar de pleitistas. De hecho, pues los aztecas, su papel, que hasta hoy día nadie ha entendido por qué los aztecas gobernaban, pues era un pueblo que se encargaba de dar protección a todos los demás pueblos que tenían en su jurisdicción, y hasta con ellos mismos estaban los tlaxcaltecas, que también eran como una competencia, pero los aztecas pues eran los que tenían más extensión en pueblos, y ellos se dedicaban a eso, a dar protección, porque los vándalos de los desiertos, la gente que andaba errante por los montes, por los desiertos, esta gente sí era muy violenta, porque precisamente fueron gente que nunca antes quiso someterse a las leyes de los pueblos pacíficos, de los pueblos sedentarios, y mejor preferían salir huyendo de sus pueblos y remontarse a los desiertos. Y eran las gentes que pues se dedicaban precisamente a andar asustando a los pueblos pacíficos. Y para eso fue que se comenzaron los pueblos a ocupar un gobierno que se dedicara a protegerlos, a espantar a esos andantes. Y lógico que cuando llegó Bernal Díaz del Castillo por primera vez con toda su flotilla acá por Champotón, pues lo que la gente de allí necesitaba era de asegurar la paz de sus tierras, y por eso es que invitan a Bernal Díaz del Castillo a salir. Pero como estos no quieren, pues lo sacan. Que si hubieran llegado en verdad de manera pacífica y sin andar predicando tanto las ideologías que traían de allá del extranjero, pues sí los hubieran recibido y los hubieran tenido como huéspedes. Pero no, estos iban en son de guerra, en son de atracarlos, de rescatar oro, como ellos decían. Hay que llegar a rescatar, a buscar donde hay oro. Y si le miraban un arete a cualquiera de los indígenas en la oreja, pronto se daban cuenta que pues por allí había oro. Y pues la avaricia, se les iban los ojos, y más cuando les daban regalitos. Y según Cortés, a cambio de sus piedritas de fantasía que llevaban, que con eso, según dicen ellos mismos, pues los indígenas se dejaban engañar pensando en que eran piedras preciosas. Está como lo de los caballos.
que dice Bernal Díaz del Castillo y Cortés, que por ejemplo, allí en Tabasco, cuando iba a ser la lucha, o cuando fue la lucha, lo que debilitó a los nativos fue ver hombres sentados en un caballo y pensaban que hombre y caballo eran uno solo. Bueno, eso es lo que tratan de hacer creer, pero hay que tomar en cuenta que hay que tomar en cuenta que 28 años ya habían pasado cuando Cortés entró a las tierras mexicanas, a las tierras de Mesoamérica. Ya habían pasado 28 años y para ese tiempo, que también como los nativos pues luego andaban hasta ya clandestinamente saliéndose de las islas, pues no se puede negar que muchos iban y describían, muchos arribaban a la planicie mexicana y contaban la vida de los españoles y todo lo que hacían allá y todo lo que tenían, y no creo que hayan pasado desapercibido eso de los caballos. Hasta eso todavía los historiadores presumen cómo los indígenas se asustaban con un hombre y con un caballo unido, pero no, eso que se lo crean todavía quienes no quieren investigar nada y que quieren seguir sacando raja de las mentiras, como son muchos historiadores que en lugar de ponerse a analizar la verdad, pues lo que en verdad, bueno, lo que están dicho por Hernán Cortés y Bernal Díaz del Castillo, pues si lo saben discernir, van a llegar a la conclusión de que verdaderamente todo lo escrito ahí pues fue muy manipulado, y más porque ya habían pasado muchos años de haber vivido eso, porque Hernán Cortés y Bernal Díaz del Castillo escribieron su historia ya de ancianos, y además pues ya cuando estaba toda la mentira propagada, y que hasta bien pudieron escribirles ahí las historias para que pues esa mentira fuera más reforzada por sus dichos, ya que ellos estaban como primera persona en la guerra de conquista. Y aquí ya se acabó el malecón por este lado, tal vez siga por allá de aquel lado, pero aquí ya está, ya es banqueta normal. Bueno, yo lo que les quería presentar era esto de el malecón, solo para ver los paisajes que hay. Más adelante está un cerro donde según eso está un fuerte, pero como tengo otras cosas que hacer, pues me retiro.